Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios en este día precioso aquí en la ciudad de Cape Coral, un poquitito fresco. Y seguimos con nuestro estudio aquí del libro de Juan. Ha sido una bendición muy grande. Le doy gracias al Señor por haberme guiado a empezar el estudio de este libro, porque ha sido de mucha ayuda. El martes, si ustedes han visto, tuvimos este estudio de la vid verdadera del capítulo 15 de Juan, y ya vamos a llegar a ese capítulo para poder seguir con esa explicación, pero hoy nos toca el capítulo 10 de Juan, así que seguimos ya mismo en este estudio del día de hoy, la parábola del redil. Dice así en el capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vean esto. Vamos a ver ese versículo en relación a una enseñanza cortita del Antiguo Testamento. Cuando el Señor le da el plano, todos los detalles de la construcción del tabernáculo a Moisés, él, por supuesto, con un grupo de hombres, comienzan a construir todo esto. La construcción del tabernáculo tenía una entrada sola, no había más. Era la entrada del frente. La entrada era bastante amplia, la verdad, tenía unos 30 pies de largo, cuando el ancho de toda la entrada eran 70 pies. O sea que la entrada era casi la mitad. La entrada había un velo allí, había una cortina para poder entrar a la corte externa, vamos a decir así, a la parte externa del tabernáculo. Y luego adentro se encontraba, por supuesto, el tabernáculo en sí, el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera. La entrada era esa, no había otra entrada. Había una cerca alrededor de postes, de lino fino blanco. Entonces, esta cerca era para proteger de cualquiera que pudiera querer mirar o entrar. No había forma de entrar. Si alguien quisiera entrar, podría entrar, pero por supuesto que moriría en el instante. Ningún israelita común podía entrar o subirse una escalera y saltar y meterse ahí en el tabernáculo. Y si hiciera esto, como digo, corría peligro de muerte. La entrada era por la puerta. La entrada era por el frente. Y esta es la puerta. Y la puerta es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. No se había construido una puerta. No había puerta de emergencia, no había ventanas, no había nada. Una sola entrada. Y esto es lo mismo que vemos aquí en este caso, en el Nuevo Testamento, que así como había una sola entrada en el tabernáculo, también es una sola entrada a la salvación, una sola entrada al reino de los cielos, una sola entrada al perdón de pecados. Y es esta. Cualquier otro que trata de entrar por otro lugar, aunque no hay otro lugar por donde entrar, pero si tratan de entrar por otro lugar, dice la palabra aquí que es ladrón y salteador. Los ladrones y los salteadores son aquellos que están tratando de encontrar la justificación por la fe a través de otro medio fuera de la cruz de Cristo. Bueno, si nosotros vemos este versículo bien,
nos asustaría muchísimo darnos cuenta del hecho en este tiempo en el que hay ladrones y salteadores por doquier, aún dentro de las mismas iglesias. Aún predicando detrás de los púlpitos son salteadores y ladrones. No solamente ladrones en que trasquilan a las ovejas y le sacan todo lo que le pueden sacar en cuanto a lo económico, sino que también le están robando la posibilidad de entrar por la única manera de entrada, que es Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Le dicen, ven, entra por aquí que todo va a estar bien. Entra por la manera de que, dando dinero, entra por un milagro, entra por todo tipo de métodos, pero no son la cruz del Señor Jesucristo. Y el Señor aquí dice, salteador y ladrón. Y esto es algo que los creyentes modernos no están sabiendo identificar, los salteadores y los ladrones. Por lo tanto, ellos mismos también se convierten en salteadores y ladrones porque están creyendo algo que no es la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, de cierto os digo. Él es el buen pastor. Como dice, yo soy el buen pastor. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. O sea, está diciendo, hay una puerta. Hay pastores, hay muchos, sí. Y otras puertas también hay. Pero dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. El único Salvador. Cristo, el buen pastor. Cristo, el único acceso. Cristo, el único camino. Cristo, el pastor verdadero. Cristo, el pastor del redil de las ovejas. Por eso entonces dice, sino que sube por otra parte. ¿Quién sube por otra parte? Los pastores falsos. Y aquellas ovejas falsas también que se dejan guiar por los pastores falsos. Suben por otra parte. Por la parte de la psicología, por la parte de la confesión positiva, por la parte del movimiento de la prosperidad, por la parte que sea. Pero es otra parte. Bueno, el mundo entero busca subir por otra parte, por la justificación propia, por las obras. Y al justificarse a sí mismo con obras de cualquier tipo, por más que sean buenas, pero es un sistema religioso y es otra puerta. Suben por otra puerta. Es terrible porque espiritualmente hablando, el Señor está rechazando eso completa y totalmente. Esto que vemos aquí también me recuerda a Caín y Abel. Caín también trató de subir por otra parte, ¿sí o no? Él trató de buscar su propio medio de salvación. Él le presentó al Señor una ofrenda, un sacrificio que no era el que el Señor demandaba. El Señor demandaba sangre y sigue demandando sangre. Una víctima inocente como sustituto en nuestro lugar, el Señor Jesucristo. Y Caín se convirtió en este ladrón y salteador. Espero que se entienda eso. El versículo dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, el que entra por la puerta, el Señor Jesucristo, Él fue el que abrió acceso. El Señor Jesucristo, Él es el que nos ha dado acceso al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que entra por la puerta, el Señor Jesucristo, como pastor. Dice, el pastor de las ovejas es. Jesús es el pastor de las ovejas. Y nosotros, como dice la palabra, somos ovejas de su prado. Entramos en Él y entramos por Él. Amén. Y solo con Él. Y ahí solamente encontramos pastos verdes. El Señor es el que abre acceso al Padre. El Señor es el que, por su sangre derramada en la cruz, provoca la ruptura de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Ahora no es un sacerdote que puede entrar allí, derramar la sangre, rociar la sangre sobre el propiciatorio. Ahora tiene entrada absolutamente a todo ser humano que por la fe se acerca al Señor. Es decir, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, tiene ese acceso ilimitado a la presencia del Señor, perdón de pecados y vida con Dios. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Es decir, ¿a este quién? A todo aquel que entra por la vía correcta, que entra por la puerta, que entra por Cristo Jesús. Dios el Padre abre la puerta. Si no, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada para muchísimos. No porque sea difícil entrar, no es que es difícil, pero la manera por la cual quieren entrar es la de un salteador y un ladrón. Quieren subirse por otra parte y la puerta está cerrada. Ahora, la puerta está abierta, claro que sí, está abierta todo el tiempo. Dijimos, la ruptura del velo, acceso directo, no hay problema para entrar. El problema es querer entrar por otro lado y no por esta puerta, que es la única, que es Cristo, que es la fe en Él, fe en la cruz de Jesús. A este abre el portero. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a sus ovejas. Dios conoce a aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Por eso dice así, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Gloria a Dios. Las saca, las entra, las pastorea, las protege, las cuida. Amén. Las alimenta, las nutre, las consuela, las hiere a veces. Amén. Las busca, las trae, les da de tomar. Todo ese trabajo lo hace el buen pastor, lo hace el Señor. Dios el Padre da acceso a la oveja, amén, le da acceso a la oveja, siempre y cuando quiera entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Y de esta manera entonces, esta oveja entró por la puerta, es decir, está oyendo al pastor, conoce la voz del Señor. Entonces dice, la saca, las entra. El pastor tiene un control, tiene un dominio, tiene una autoridad, tiene un poder sobre sus ovejas, porque la oveja, somos comparados con una oveja no es un animal muy inteligente que digamos, ¿sí? Sin embargo, la oveja es entrenada a una voz, la oveja responde a una voz, ni siquiera por vista, porque no ve, no tiene mucha visión, la oveja ve muy de cerca, no tiene visión a distancia, ¿sí? Entonces, solamente es la voz. Amén. Oír la voz del pastor. Y aunque esté a una larga distancia, y no llegan a ver al pastor, pero la voz les indica el camino. Amén. Reconocen su voz. Pueden haber muchísimos otros pastores pastoreando otras ovejas, falsos pastores. Pueden haber personas allí alrededor, hablando, gritando, conversando, pero la voz del pastor de esas ovejas es distinguible a ellas solamente. Oyen la voz del pastor, prestan atención a esa voz y buscan esa voz solamente. Es decir, no se distraen con otras voces. A las otras voces no van a atender, se quedan quietas, no se mueven, no van para ningún lugar. Los demás no tienen poder sobre esas ovejas. Por más que las llamen, por más que le digan, por más que la empujen, no hay manera de mover una oveja, ¿eh? No hay forma. Tiene que ser con un sonido especial que ellas reconozcan, al cual ya están familiarizadas, se sienten seguras a una voz especial. Y es la voz del pastor. ¿Por qué? Porque ese es el pastor que las nutre, que las cuida, que las guarda, que las lleva, que las saca, que las entra. Ese es el pastor y ese es Cristo Jesús, nuestro pastor. Si tú estás escuchando una voz aquí y entonces después es esta otra, ahí tienes confusión en cuanto a la voz que tienes que oír. Quizás ni siquiera entraste por la puerta todavía.
dice aquí que los que entraron por la puerta, ¿no? Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. O sea, ¿qué significa que llama por nombre? Está hablando de una relación con las ovejas, comunión. Si tú reconoces esta voz, que es la voz del Espíritu Santo de Dios, entonces hay una familiaridad. Ya tú conoces, ya tú sabes si es del Señor o no es del Señor. No necesitas que nadie te diga, tú ya conoces al Señor, su voz. ¿Cuál es su voz? La Biblia. La Biblia. No estamos hablando que estoy oyendo voces, no. Estoy diciendo que conozco la palabra, estoy permaneciendo en la palabra. Y como conozco la palabra del Señor, estoy entendiendo cuál es su voz, conozco su mente, su pensamiento, oigo su voz. Y entonces por eso es que le sigo. Soy dirigido hacia esa voz, la voz del Señor, que es la palabra de Dios. No se confunda, la voz del Señor, ¿qué es? Hay algo que siento en mi corazón, o algo que una revelación que tuvo alguno por ahí. No, es su palabra, estrictamente esa es su voz, hermanos, ¿sí? Como dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres que murieron en el desierto. Oír la voz del Señor. Dice, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de un liderazgo divino del Señor, de un discipulado de parte de Él, de una guía, de una dirección. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Otra vez menciona la voz del Señor. Es decir, estas ovejas podrán ser torpes a veces, podrán no tener una vista muy corta, insuficiente, no ser muy inteligentes ni muy rápidas, pero tienen el oído afinado, ¿sí? El oído está muy afinado. Reconocen la voz de su pastor y no responderán a otras voces, por más aduladoras que estas otras voces sean. Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, las va discipulando, van llegando al redil de las ovejas, van llegando a él, dice, va delante de ellas. Este es el trabajo que por supuesto hace un pastor. El Señor aquí está dando una parábola, ¿no? Una enseñanza, la parábola del redil. Esto es lo que hace el pastor, las sacó todas y entonces después, ya cuando salieron todas, se pone adelante y va. ¿Y las ovejas qué hace? Le siguen. No se dispersan, siguen al pastor. El pastor les hace un comando, un sonido, y allí ellas simplemente siguen, nada más. No protestan, no preguntan, no dicen, y por acá es que vamos a ir hoy. No. Simplemente siguen. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Así como las ovejas. ¿Por qué es que le siguen? Porque conocen su voz. Cuando vemos, dice, y aquel hermano, y no está siguiendo al Señor. No está siguiendo al Señor. Está siguiendo cualquier cosa. Está viviendo como el mundo. Está practicando los mismos pecados que lo ataban cuando estaba en el mundo. Y en cierta forma el mundo todavía no fue arrancado de él. No oye la voz del pastor. No le conoce. Porque aquí dice, en el versículo anterior, en el 3, dice, las ovejas oyen su voz. Bueno, oímos la voz, pero podemos oír la voz y nada más. ¿Entiende? Bueno, aquí se puede predicar y se predica muchísimo en esta iglesia. Se oye la voz. No es la voz nuestra, es la voz del Señor, es la Biblia, es la palabra, ¿cierto? De eso estamos hablando.
Se oye la voz, pero de ahí a que la conozcan es otra cosa. De ahí a que la identifiquen y haya una relación con Cristo es diferente. Dice, oyen su voz. Y luego en el versículo 4 dice, conocen su voz. Oyen, pero no le reconocen a él. Oyen, sí, pero no le conocen. Pueden oír su voz. Ah, mira, oí la voz del Señor, habló. Pero conocer la voz del Señor. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, sí, yo oí la voz, oí. Pero no creen o simplemente no siguen eso. No reconocen, esto realmente sí que es del Señor. No conocen su voz. Pero aquí dice que las verdaderas ovejas, sus verdaderos discípulos, conocen su voz. Y cuando tú conoces algo, es decir, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Tú conoces la voz del pastor, tú conoces su voz, tú conoces la palabra. Ahí ya está nada. Por más que te digan lo que te digan y te quieran meter y vender un cuento, tú eres un discípulo verdadero de Cristo. Tú le sigues a Él, tú oyes su voz solamente, conoces su voz, hay relación, hay comunión. Hay confraternidad con Cristo, hay amistad con Dios. Por eso dice en el 5, ¿ven? Este es el punto. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea su nombre. Pastores falsos. Estas son ovejas inteligentes. Inteligentes espiritualmente, conocen la palabra de Dios, por lo tanto, conocen su voz y le siguen. No oirán, pueden llegar a oír, ¿no? Porque dice, pueden llegar a oír a una voz extraña, pero no le seguirán. No le seguirán, sino huirán de él. Los pastores falsos, los mensajes falsos, las herejías. El Señor ha sido misericordioso con nosotros y el Señor está siendo misericordioso con muchos. El Señor está hablando fuertemente por el Espíritu Santo. El Señor está dejando que sea oída su voz. Está hablando fuerte, oh sí. El asunto es que no todos están oyendo su voz, porque no conocen su voz. Los que son verdaderamente sus ovejas le van a seguir. Los que realmente han creído en Él y están buscándole serán sacados de debajo de estos falsos pastores y van a ser llevados a ser pastoreados por el único, por el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, para que puedan oír realmente su voz, conocerle a Él, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí dice que las verdaderas ovejas huyen ante la voz de otros pastores. La voz de la psicología, la voz del reino ahora, la voz del movimiento de la prosperidad, la voz del movimiento hebraico, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes vean esto. Ustedes están viendo a las personas huyendo de las voces de otros pastores falsos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? La mayoría se queda ahí, en un redil falso, debajo de pastores falsos, donde no están siendo alimentados. Están siendo entretenidos con cosas del mundo y están siendo entretenidos con una maquinaria religiosa que los hace sentir bien que están haciendo algo, cuando en realidad nada está sucediendo. Están en un redil completamente diferente que Dios no reconoce. Y el que está andando delante de ellos no es el Señor Jesucristo, no es el buen pastor. Son otros. Es otra voz. Es otro redil. Son otros pastos. Puedan verse verdes, puedan verse lindos, pero son otros pastos. No entraron por la puerta, o entraron un día, pero
se desviaron ya demasiado, ya se fueron muy lejos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Le ruego al Señor por su misericordia que los traiga. Y sé que algunos volverán al redil de las ovejas, pero están llenos de esta voz de los extraños. Cuando las ovejas realmente no conocen la voz de los extraños, escuchan la voz de los extraños y dicen, no, eso es extraño. No, esa no es. Y esa, no, esa tampoco es. No, esa no es tampoco. Y cuando oyen la voz del pastor, dice, esa es. Le seguimos. Ahí empiezan a moverse. Amén. Cuando hace muchos años, yo lo mencioné muchísimas veces, el Señor me dijo, obsérvalo todo y yo te mostraré todo lo que no es de mí. Hasta el día de hoy lo ha hecho. Todo, hermano, todo. Intenciones, motivaciones, mensajes, todo. Es, yo no sé, será un don, pero como sea el Señor lo cumplió. Todo lo que no es de Él. Amén. Todo lo que no es su voz. Que parece, ojo, parece que es. Ay, déjame ver si es. A veces hay que oír un poquito. No es. A veces uno se da cuenta rápido y a veces lleva un poquito más. Lo que no es su voz. No conocer la voz de los extraños. Entonces dice en el 6, esta alegoría, este ejemplo, esta ilustración, esta parábola, les dijo Jesús. Pero fíjense qué pasó. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Oh. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron qué es lo que les decía? Porque no le conocían. Bueno, porque si hubieran sido ovejas, hubieran entendido. Y hubieran reconocido al buen pastor. Y le hubieran seguido. Sin embargo, sus oídos, no estaban familiarizados con la voz del Señor. No entendieron qué era lo que les decía. Una torpeza espiritual, sin entendimiento. Sordos, duros de cerviz y sordos. Lentos para oír, lentos para entender las palabras del Señor. Oh, una parábola preciosa, un ejemplo hermoso. El Señor mismo mostrándose delante de ellos. Oigan mi voz, yo soy el buen pastor, yo les llevaré a pastos verdes, la salvación. Ay, no entendieron nada de lo que el Señor les estaba diciendo. Y así se encuentran muchos, tristemente, aún aquellos que piensan que están dentro del redil cuando todavía ni siquiera pasaron por la puerta. Vamos a una pausa y volvemos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Eres nuestro único amor. Mi único amor, oh Jesús, eres para mí. Oh, mi Dios, mi Rey, Señor, en quien confiaré. Sé que tu fidelidad me sustentará. Por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte en
amigos tiram minha paz e meus inimigos me afrontam mais. Eu tenho um amigo que sempre está comigo quando estou alegre. Ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando eu estou triste, ele por mim vou morar ali. Eu tenho um amigo que sempre está comigo quando estou alegre. Ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando eu estou triste, ele por mim chora. Eu tenho um amigo que sempre está comigo quando estou alegre. Ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando eu estou triste, ele por mim chora. Gloria a Dios. Volvemos a Juan 10, la parábola del redil, y en Juan 10 tenemos Jesús el buen pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirle, porque ellos responden y dicen, no, dice la palabra, no entendieron nada de todo lo que el Señor estaba diciendo. Volvió pues Jesús a decirles. Vemos el Señor Jesús, miren, el mejor y el mayor de todos los maestros. No ha habido un maestro como Él. Profeta, sumo sacerdote, redentor, Dios, hombre, maestro. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Bautizador con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor enseña una paciencia de parte del Señor, dice, volvió a decirles. Esto es lo que debe ser un maestro de las Escrituras, nuestro ejemplo, el Señor. No entendimos, Señor. Bueno, otra vez. Levante la mano el que no entendió. Así como se decía antes en las clases, en la escuela. Cuando yo iba a la escuela era así. Ahora no sé. Levante la mano el que no entendió. Bueno, levantamos la mano. Bueno, otra vez. Levante la mano el que... Ya eran menos. Levante la mano... Ya eran menos. Hasta que no había ninguno, el maestro volvía a repetir la lección. ¿Verdad que hoy no es así, cierto? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo, por si no entendieron, ¿verdad? Está Carlitos acá. Ahora les dice más claro. El que no entra por la puerta, ahora dice, yo soy la puerta. Si eso ya no entendieron, no van a entender nada. Yo soy la puerta de las ovejas. Gloria a Dios. En el capítulo 10, dice, el que no entra por la puerta, dijo, en el redil de las ovejas. Pero como ninguno se dio por aludido, no entendieron mucho aquí. Ahora les dice, bueno, para que entiendan mejor, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores.
pero no los oyeron las ovejas. Está hablando todos los ministros infieles que han habido, todos los falsos pastores que han habido, que han dicho yo, y todavía siguen existiendo, ¿no? Claro. Todavía hay de esos. Por eso dice, todos los que antes de mí vinieron, que dijeron, bueno, yo soy todo aquel pastor falso. Dice, ladrones son y salteadores. Pero las ovejas no los oyeron. ¿Por qué? Porque tienen una relación conmigo, porque me conocen, porque conocen mi voz. Dice, yo soy la puerta. Otra vez lo dice. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Está diciendo, yo soy el acceso a todo alimento espiritual. Cristo, la puerta. Acá no dice, a ver, la iglesia es la puerta, o tu denominación es la puerta. Porque hay denominación enteras, las asambleas de Dios, por ejemplo, o alguna otra, dicen que ellos son la puerta. No lo dicen, pero básicamente si tú no perteneces, ya no puedes ser salvo. No dice una denominación, una iglesia en particular, un ministerio en particular. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Habrá una satisfacción solamente en Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando dice el ladrón no viene sino para hurtar o robar, matar y destruir, siempre ese versículo nosotros lo asociamos a Satanás, que Satanás no vino sino a robar, matar y destruir. Es cierto, es cierto. Podemos aplicarlo a Satanás, pero en realidad se refiere a los pastores falsos, ¿sí? Se refiere a los que enseñan falsas doctrinas. Se refiere a los salteadores y ladrones, a los que enseñan y predican un camino falso de salvación. Esos son los salteadores y ladrones, y a eso se refiere. Pero claro, por supuesto, ¿no? El enemigo, Satanás, está detrás de todo este asunto. Pero si nosotros leemos en el contexto, no está hablando de Satanás mismo, aunque otra vez Satanás está detrás de esa situación, de estos falsos pastores que indican el camino errado a las ovejas. Pero vean cómo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la misión de Cristo, una abundancia espiritual, una vida abundante en Él, una vida de resurrección. Entonces dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, un pastor bueno, solo Él, porque solo Él es bueno. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los demás no dan su vida por las ovejas. Y aun aunque dieran su vida por las ovejas, no aprovecharían nada. Luego dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Estos son los pastores falsos, pastores infieles, en el que, bueno, vean cómo dice, mas el asalariado, ¿quién es? Son aquellos que reciben un salario, pero en realidad son pastores falsos. Reciben un salario, pero no están haciendo el trabajo de pastor. Amén. Dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas.
Lo que hacen ellos es que ellos atraen a las personas hacia ellos mismos, pero no las llevan a Cristo. Y esto lo hacen muchos pastores, predicadores, ministros. Atraen las personas hacia ellos. Pero ellos no son el buen pastor. Ellos tienen que pastorear debajo de Cristo y llevar, indicar, dirigir a las personas hacia el Señor Jesucristo. Son asalariados. Y que no es, dice, ellos no dan su vida por las ovejas. Se refiere a la cruz, por supuesto. Ahí está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué dice? Viene el lobo, y si total como no tienen ese llamado pastoral, ese amor pastoral. Viene el lobo, vienen falsas doctrinas, adoptan todo lo que hay por ahí, las maneras del mundo, la psicología, las falsas enseñanzas, todo, permiten todo y meten todo en la iglesia, y ven venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Por qué? Porque está solamente detrás de lo que las ovejas pueden darle, pero no da nada, no aporta nada, no ministra, no los dirige hacia el buen pastor que es el Señor Jesucristo. Está para trasquilar a las ovejas. Deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto está sucediendo en cantidades de iglesias. No necesariamente que las disperse y que entonces las personas no van a la iglesia. No es eso en sí. Están dispersadas en cuanto a la fe. La fe no está en la cruz del Señor Jesús. Está en una fe dispersa. No tanto el hecho de que vayan o no vayan a la iglesia en sí mismo, sino que son dispersadas en cuanto a la vida para Dios. Una vida dispersa, una fe dispersa, una vida desordenada. Una vida que no caracteriza a un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, que le sigue, que le conoce, que conoce su voz, que lo oye, que es una oveja verdadera de su prado. Y el lobo está continuamente dispersando, arrebatando y dispersando ovejas. ¿Y los pastores? Nada. Huyen. Están huyendo. ¿Huyen con qué? No, huyen con lo que ellos quieren, que es reconocimiento, popularidad, fama, nombre, asociaciones, títulos. Las ovejas no importan. Las ovejas son solamente un medio para alcanzar algo que quieren alcanzar. Intereses personales, motivación personal, intereses propios, reconocimiento, dinero, etc. Las ovejas no son nada. Son solamente algo para utilizar que me lleve a mí al próximo nivel. Pero no hay amor aquí. No hay nada de amor en todo esto. Es infidelidad, es falsedad, es rapacidad. Dice, así que el asalariado huye. ¿Por qué huye el asalariado? O sea, lo pregunté antes, ¿por qué huye? Porque es asalariado. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. No le importan las ovejas. Esto a mí esto a mí es lo que más me preocupa mucho. Me preocupa demasiado esto, justamente ver esto, este espíritu. Este es el espíritu del movimiento de la prosperidad. ¿Lo ven? El asalariado. No le importan las ovejas. Lo que quiere son sus cosas. Y van detrás de las cosas. Y van detrás de las cosas que tienen las ovejas. Porque ¿de dónde van a sacar las cosas? De las ovejas. Después que las trasquilaron, entonces ahí ya... Es más, lo llaman al lobo para que las disperse.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Un egoísmo hay tan profundo. No les importan las almas. No hay amor por las almas. El punto no es ganar almas para Cristo. No. El punto es utilizar métodos para atraer personas, sí, pero atraer personas para ellos mismos, para que entonces su salario aumente. Pero no tienen nada para dar. Ahora, también está la otra parte, porque estos asalariados serán juzgados por el Señor, pero también por otro lado están las ovejas que no están distinguiendo esto. También están las ovejas que, como dice al principio, bueno, si son mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué no oyen la voz? Porque no le conocen, porque no conocen su voz, porque no conocen las Sagradas Escrituras, no están conociendo la Biblia, por lo tanto, cualquier voz siguen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice aquí el Señor en el versículo 14. Hay un conocimiento espiritual. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a sus santos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esta es la pregunta que te hago. ¿Te conoce a ti el Señor? ¿Le conoces tú a Él? Él dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, es decir, mi Padre me envió para morir por ellas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Me gusta este versículo. ¿Saben lo que significa en el versículo 16? Porque él está hablando de las ovejas. Primero está hablando de Israel. Y ahora está hablando de los gentiles. Está hablando de nosotros. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Siento la presencia del Señor. Porque el Señor dijo, también tengo otras ovejas. Tú, yo. Que no son de este redil. Que no son judíos. Son los gentiles. Yo también vine por ellos. Yo también vine a salvarlos a ellos. Yo también moriré en la cruz por ellos. Él está hablando de los creyentes gentiles, está hablando de un amor, pero es un amor universal. Gloria a Dios. También debo traer, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. Nosotros somos el rebaño y Él es el pastor. Y está diciendo que los gentiles oirán su voz, porque la verdad es que la iglesia del Señor Jesucristo está constituida mayormente por gentiles, cuando Israel como nación en realidad le rechazó. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué hablaba? Su muerte y su resurrección. ¿Quién podría pronunciar palabras así? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie puede pronunciar una palabra así. Solamente Cristo. Yo me voy a sacrificar a mí mismo por las ovejas, pero luego voy a volver a tomar esa vida, la resurrección. Mire lo que dice, nadie me la quita. No es que me asesinaron. No es asesinato, no será asesinato. Nadie me la quita, yo la pongo. Gloria a Dios, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, de mi propia voluntad, yo me ofrezco. Este es un plan ya predeterminado por la deidad. Mi Padre, el Espíritu Santo y yo, la deidad, hemos diseñado esto. Mucho antes de la creación de todo el mundo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Oh, gloria a Dios. Imagínense. A ver,
qué pensaría? Estos judíos estaban indignados, muchos de ellos, al oír estas palabras. ¿Qué está diciendo? Que pongo la vida, nadie me la quita, yo tengo... Eran palabras muy fuertes, pero solamente Cristo, en esta autoridad, Él podía decir estas palabras: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, la sujeción al Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos debido a estas palabras del Señor. Comienzan a dar opiniones diversas acerca del Señor Jesucristo. Hay división, hay locura, hay desprecio, hay rabia. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Las palabras de Cristo traen esto. ¿Qué traen? Disensión. Muchos de ellos decían: ¡demonio tiene! Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían estos allí, estos judíos. Dicen, no le oigan, no le escuchen, está endemoniado, está loco. El Señor Jesucristo fue tratado de endemoniado, de loco. Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque recuerden que en el pasaje anterior tenemos el capítulo 9, el Señor Jesús sana a un ciego. Y a partir de la sanación de este ciego, que era ciego de nacimiento, empiezan a darse todos estos acontecimientos que vemos después. Dice, no, endemoniado no puede ser. ¿Cómo va a ser endemoniado si los milagros testifican de que este hombre, bueno, es un profeta? A otros decían, no está endemoniado. ¿Cómo un endemoniado, cómo el demonio va a abrir los ojos de los ciegos? Dice que había disensión, estaban divididos, había división allí. Como sigue habiendo división hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Porque ya está por empezar el próximo programa. Pero vamos a continuar en el próximo programa en Libre al Fin. Con el resto del capítulo 10, los judíos rechazan al Señor Jesús. Eso es todo por hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y si tú eres una oveja de su prado, no solo que oyes su voz, no solo que le sigues, sino que tú realmente le conoces. Que el Señor les bendiga. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. A lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, but be the last for me, but be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind.
know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I've gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, then I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah.